días, profe. Bueno, Buenos días, profe. mm, vamos a empezar este tema que es derivada y en realidad lo vamos a empezar al revés. ¿Por qué? Porque por ahí uno empieza con la parte teórica pura y resulta ser que por ahí no entendemos para qué nos sirve todo esto y realmente sirve bastante, ¿sí? Desde una aplicación simple como esta que estamos viendo, aplicaciones desde la economía. Después aplicaciones, ya cuando uno empieza a crecer un poquito más con todo esto, bueno, hay un montón de modelos matemáticos que se basan en, en ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos mucho de todo esto, ¿sí? Entonces, estas son las bases. Y para empezar a hablar de derivadas, vamos a ir con este ejemplo directamente, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ¿qué es esto? Un viaje de 100 kilómetros, donde yo parto a las 10 de la mañana, acá. Pero ¿qué pasa? En algún momento llego a un peaje y ahí detengo el móvil, pago, voy y llego. Ok. Entonces, yo recorrí 100 kilómetros y demoré una hora. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, ahora, claro, ¿a qué velocidad fui? Fui a 100 kilómetros por hora, pero eso es mentira. No fui todo el trayecto a 100 kilómetros por hora. La velocidad promedio es 100 kilómetros por hora, porque recorrí 100 kilómetros en una hora. Pregunta, ¿en algún momento para lograr esa velocidad promedio, por qué? Porque yo acá me detuve. Eso significa que entre este punto, que mi vehículo también tenía velocidad cero, y acá, que mi vehículo tenía velocidad cero, y después desde acá hasta acá, yo fui a más o a menos de 100 kilómetros por hora. A más. A más. Bien. Perfecto. Entonces, ahí está el punto. Una cosa es la velocidad promedio y otra cosa es la velocidad instantánea. ¿Sí? Cuando yo estoy pasando el peaje, y pongo un poquito la patita en el acelerador, yo estoy viendo que el velocímetro de mi auto, más o menos a cuánto puede llegar a estar. Tienen un número. Siempre fui a 100 para lograr los 100 por hora. 120. Claro, ahí está el tema. En algún momento el auto tiene que haber ido a más de 100 kilómetros por hora. Entonces, el velocímetro del auto es la velocidad instantánea del auto en un determinado momento. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que mide la derivada de una función en un punto. El crecimiento instantáneo de la función en un punto determinado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve la derivada y cuál es la diferencia? O sea, la derivada mide velocidad, pero ¿qué tipo de velocidad? ¿Promedio o instantánea? Instantánea. Ejemplo claro, el velocímetro del auto en un momento determinado de un viaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Está? Entonces, partiendo de un ejemplo sencillo y diferenciando lo que es la velocidad promedio de la velocidad instantánea y haciendo hincapié en que la derivada sirve para medir velocidad instantánea, ahora sí vamos a arrancar con el tema. ¿Estamos? Y guarda porque yo acá dije sirve para. Cuando nosotros ahora vamos a ver todo esto, vamos a detenernos en tres cuestiones fundamentales. El concepto de derivada,
el para qué sirve y una interpretación geométrica. Entonces, cuando yo les pregunte en un examen qué es la derivada, no me vengan a decir qué es la velocidad. No, porque no es la velocidad. Sirve para medir velocidad. Y velocidad instantánea, no velocidad cualquiera. ¿Estamos? Cuando yo les pregunte qué es la derivada, no me digan es la tangente trigonométrica o la pendiente. No, esa es la interpretación geométrica de la derivada. Cuando yo les pregunte qué es la derivada de una función en un punto, me van a responder a partir de esto y ya vamos a ver qué es lo que me tienen que responder. ¿Sí? Entonces, vamos a diferenciar concepto o definición de derivada con aplicación e interpretación geométrica. ¿Estamos de acuerdo con esto? Se los estoy recalcando porque lo vamos a ver, lo voy a preguntar y generalmente a veces no se acuerdan de la respuesta que tienen que dar. ¿Estamos en línea, chicos? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora para explicar lo conceptual de la derivada, nos vamos a detener en esto que es algo bastante sencillo. Yo tengo una función y tengo un punto. Ese punto se llama A, ¿sí? Que tiene abscisa x sub 0 y una ordenada que es la función valuada en x sub 0. ¿Vamos bien? ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Sí, ¿cómo no? Yo tengo una función que es lo que ustedes ven en rojo. Tengo un punto A, que es el que está marcadito ahí también en rojo. Tengo la abscisa del punto A, que yo llamo x sub 0. Y tengo la ordenada de ese punto, que es la función f evaluado en x sub 0. Yo parto de ahí para definir la derivada. Vamos a definir la derivada. Bueno, entonces ¿yo qué hago? Miren todo el despelote que se produce con un incremento. Yo lo que voy a hacer es incrementar mi variable independiente. O sea, yo estaba parado acá y ahora hago un incremento. Me paro acá. Muy bien. Yo tenía x, mentira porque antes se llamaba x sub 0, bueno, ahora le pongo x, y tenía f de x. Cuando yo incremento la variable independiente, este punto se llama x más delta x. Este segmentito se llama delta x. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Como consecuencia del incremento de la variable independiente, ¿por qué? Porque es la variable independiente. ¿Sí? Como consecuencia de incrementar la variable independiente, ¿qué ocurre? Se incrementa la variable dependiente, es decir, incremento la función. Por lo tanto, ahora yo tengo para este punto x más delta x, tengo este punto C que tiene coordenadas, ¿cuáles son? X más delta x, f de x más delta x. Y este segmentito se llama delta y, es decir, es el incremento de la función. ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjense que si Sí, yo tomo este segmento, lo pongo acá, fíjense lo que ocurre. Se forma este triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque cuando yo incremento entre este punto y este punto, pasa esta recta. ¿Cómo es esta recta? Respecto a la curva.
a la función, ¿qué tipo de recta es? Es Tangente. una recta. secante. Bien, excelente. Es una recta secante a la curva. Y esa recta secante a la curva forma este ángulo alfa. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos explicando todos los elementos de la definición de derivada. Entonces, tengo el punto original, tengo las coordenadas del punto original, incremento. Entonces acá tengo otro puntito con el cual sobre el punto original paso una recta secante que forma un ángulo. Y acá tengo el incremento de la variable independiente y el incremento de la variable dependiente. ¡Buah! ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Fíjense, cuando yo hago este incremento, se produce una relación entre el incremento de la función y el incremento de la variable independiente. Eso se llama cociente incremental. Eso se llama cociente incremental. Ahora bien, ¿qué relación existe entre este cociente incremental y la primer filmina que vimos con el tema de la velocidad? A ver a quién se le ocurre. Si yo vuelvo al diagrama de la velocidad, el tiempo ¿es la variable independiente o la variable dependiente? Independiente. Bien, perfecto. La distancia que yo recorro, ¿va a ser la variable dependiente o la independiente? Dependiente. Claro, más vale. Es una pregunta estúpida la que hice. ¿Por qué? Y porque si yo estoy hablando de distancia en función de tiempo, más vale. Si el tiempo es la variable independiente y la otra no queda otra alternativa que sea la dependiente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y si yo digo distancia sobre tiempo, es decir, 100 kilómetros en una hora, ¿esa distancia era promedio o era instantánea? Promedio. Promedio. Promedio, Promedio. muy bien. Entonces, este cociente incremental, ¿qué representa? El cambio promedio de la función entre x y x más delta x. ¿Vamos bien? Hagan una relación entre lo primero que vimos y esto. ¿Estamos? ¿Sí? Lo primero que vimos era distancia sobre tiempo. Listo, esto es delta y sobre delta x. Este cociente incremental, ¿qué hace? Mide la velocidad promedio entre x y delta x. Ahora bien, fijémonos también que ese cociente incremental, delta y sobre delta x, es igual a este segmento CB dividido a B. ¿Sí o no? ¿Va a volver? Ponemos acá. ¿Va a volver? ¿Sí? ¿Lo ven? Y como tengo un triángulo rectángulo, y esto se llama cateto opuesto, y esto se llama cateto adyacente, ¿sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente queda igual a la tangente de este ángulo que se forma con esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Listo, profe. entonces, para subir un escaloncito más,
interpretamos qué pasa, qué ocurre, qué se forma y qué valores vamos encontrando después de ese incremento. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre el cociente incremental. Listo. Se forma un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo también tiene asociado un ángulo. Ese cociente incremental que representa la velocidad promedio es equivalente numéricamente a la tangente trigonométrica del ángulo alfa. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Bien. Por lo tanto, desde un punto de vista formal, vamos a decir que ese cociente incremental, ¿a qué es igual? A la función valuada en la variable independiente incrementada menos la función valuada en la abscisa original. Todo esto dividido delta x. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es esto? Ese delta y que está acá, ¿a qué es igual? A esto menos esto. ¿Ok? Desde el punto de vista formal. Ahora bien, fíjense qué pasa ahora. Yo acá ¿se está viendo el GeoGebra o se está viendo la filmina? La filmina. Ahora, ¿qué ven? ¿Filmina y GeoGebra? solo GeoGebra. Y la ¿Cómo? filmina se ve por atrás. Se ve el Ah, GeoGebra. bien. Claro, se ve la filmina atrás. Perfecto. Listo, bueno. Ahora, miren esto, ¿no? Yo acá tengo la función, ahí está. Yo acá tengo la función incrementada. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren esto. ¿Qué está pasando acá? Se está haciendo más chico el término independiente. Bien, perfecto. Excelente observación. Ese delta X se está haciendo cada vez más chico. Es decir, delta X ¿a cuánto tiende? Cero. Ahí Cero. está. Perfecto. Fíjense lo que pasa cuando delta X tiende a cero. Cuando delta X tiende a cero, este texto del demo, acá está. Cuando delta X tiende a cero, fíjense lo que pasa. La secante se transforma en una. Tangente. Bien. Y alfa tiende A beta. a beta. ¡Pum! Ahí estamos. Entonces, a ver si esto funciona. Lo vamos a ver de nuevo. Si ella quiere, ¿no? A ver. Bah, no anda. Chao, no me importa. Por eso lo mostré con el GeoGebra. Entonces, cuando delta X tiende a cero es el punto. Entonces, si delta X tiende a cero, alfa tiende a beta. La secante geométrica tiende a la tangente geométrica. En ese momento, entonces, es donde nosotros formamos el concepto de derivada. Entonces, ¿qué es
la derivada de una función en un punto es el límite para cuando la variable independiente tiende a cero del cociente incremental. Y a eso lo llamamos f' de x. Lo podemos y lo debemos también denotar de esta manera. ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos a abordar las demostraciones, que en realidad no las vamos a tomar, pero sí necesito que ustedes se den cuenta qué es lo que se hace en cada una de las demostraciones. Y también a la derivada de la función en un punto se lo denoto como diferencial de y sobre diferencial de x. Es decir, y cuidado con esto. Esto lo vamos a ver después, pero no importa, porque esto lo vamos a usar, y muchísimo. Lo que quiero que entiendan es, no es lo mismo cociente incremental que cociente de diferenciales. La derivada es igual al cociente de diferenciales, pero el cociente incremental no es igual al cociente de diferenciales. Entonces yo pregunto, ¿qué le falta al cociente incremental para ser igual al cociente de diferenciales? Pregunta de examen. Armar el límite. Sí, señor. Tomar límite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es la derivada de una función en un punto? El límite del cociente incremental para cuando la variable independiente tiende a cero. ¿Para qué sirve la derivada? Por ejemplo, para medir velocidad. ¿Qué tipo de velocidad? Instantáneo. Bien. ¿Y el cociente incremental así nomás? ¿Es velocidad instantánea o velocidad? Promedio. Bien. ¿Estamos? Y guarda. Representa velocidad promedio. El cociente incremental es un cociente incremental, no es la velocidad promedio. ¿Sí? El cociente incremental representa la velocidad promedio, el cambio promedio de la función entre un punto y otro punto. ¿Sí? Bien. Veamos esto. Vamos a analizar todo esto que está acá. Lo vamos a hacer numéricamente. Yo tengo mi función x al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el punto al que yo le voy a querer calcular la derivada? No hay muchas opciones, ¿eh? Elijan. X igual a 1. X1. Perfecto, muy bien, perfecto, muy bien. ¿Cuál es el incremento de la variable independiente? ¿Cuánto vale ese incremento? 2. 2. Muy bien. ¿Y cuál es la abscisa asociada al incremento de la variable independiente? 3. 3. Bárbaro. ¿Cuánto es la función valuada en 1? ¿0? No. 1. 1. Si x es 1 y la función es x cuadrado, 1 cuadrado, 1. Muy bien. ¿Cuál es la función valuada en la abscisa incrementada? 9. 9. Muy bien. ¿Cuánto vale mi delta y entonces? 8. 8. Bien. 8. Perfecto. ¿Cuánto vale mi cociente incremental? 4. 4. Si yo sé
que el cociente incremental es igual a la tangente trigonométrica de ese ángulo alfa, entonces ¿cuánto vale el ángulo? ¿Y qué uso para saber cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 76. Muy bien. ¿Y cómo sé que es 76? Arco tangente del cociente incremental. Exactamente, tal cual. O sea, estoy usando la función inversa. ¿Estamos? Estoy usando la función inversa. Entonces, con este ejemplo, así tan sencillo, estoy abordando todo lo que tiene que ver con el antes de la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo acá incrementé la función. Mi función es x cuadrado, el punto es x igual a 1, incremento la función en dos puntos en delta x, por lo tanto, x más delta x es 3. Mi función en 3 es 9, mi función en 1 es 1, tengo un delta y de 8, un delta x en 2, un cociente incremental que vale 4, y como yo sé, ya por toda la definición anterior, que esto es el ángulo y esto es la tangente de este ángulo, la tangente trigonométrica de este ángulo, listo, yo con la función inversa obtengo el ángulo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar la definición de derivada a la función x cuadrado para conocer cuál es el crecimiento instantáneo de la función en x igual a 1. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, yo tengo mi delta i, ¿a qué es igual? A f de x más delta x, es decir, Profe, sí, ¿podría poner un ratito la filmina anterior, por favor? pero ¿cómo no? Avísame cuando. Está subido en el aula Ahí virtual. está. Sí, sí, gracias. ¿Listo? Bueno. Hay cualquier cosa. Los que tengan problemas con el PowerPoint me piden el PDF. ¿Sí? Yo lo tengo en PDF también a esto. Bueno, Sí, profe, yo fíjense. justamente Sí, yo estaba. tengo vencida la licencia de PowerPoint, entonces lo hice Bueno, todo yo PDF. les comparto, a ver, diciendo y haciendo como decía para un cacho. A mí no me leía las fórmulas cuando lo quería abrir. Ah, claro, sí, 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 sí. Sí, hay problemas con algunos dispositivos por el tema de la fórmula. Bueno, entonces, esto es fácil, vamos a poner archivo, guardar como, vamos a decir que es un PDF, vamos a guardar. Segundito, vamos a abrir el WhatsApp. Acá está el grupo de ustedes. Espérense que está grabando el... Bueno, cuando se les ocurra terminar de grabar, se los mando por el grupo de WhatsApp. Bueno, ahora, volvamos acá. Entonces tengo mi delta i, que es f de x más delta x. Este f de x más delta x, ¿quién es? ¿Quién es f? Esto, el cuadrado. ¿Por qué? Y porque la función es x cuadrado. ¿Estamos bien?
Sí, profe, se entiendo. Perfecto. Menos f de x. F de x, ¿quién es? Y 1 ¿De cuadrado, qué yo acá cuadrado? estoy subiendo, ¿tá? Entonces, ahora vamos a aplicar la forma general, que es delta i igual a f de x más delta x menos f de x, que es lo mismo que está acá, nada más que vamos a aplicar la definición de derivada. Es decir, incrementamos la función, dividimos en delta x, tomamos límite. ¿Sí? Cuando les pregunten qué implica, ahí les subí el PDF, chicos. Bueno, está subiendo. Yes. Ahí está, ahí subió. Gracias. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces, cuando les preguntemos qué implica aplicar la definición de derivada, la respuesta es simple. Incrementar la función, dividir en delta x, tomar límite. Que es lo mismo que aplicar el concepto de derivada. ¿Estamos? Es lo mismo. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Incrementamos la función, nada más que acá, fíjense, que acá yo ya estoy jugando con x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Yo acá estoy jugando con x al cuadrado. Es decir, x más delta x al cuadrado menos x cuadrado. Si yo acá tuviera seno, sería seno de x más delta x menos seno de x. Si yo tuviera logaritmo, tendría logaritmo de x más delta x menos logaritmo de x. Si tuviera x cubo, tendría x más delta x al cubo menos x al cubo. ¿Se entiende? ¿Qué implica incrementar una función desde el punto de vista matemático? Sí. Es muy importante que esto se entienda, porque esto lo vamos a preguntar, lo tomamos en los exámenes finales, ¿sí? Y si no entienden qué es un delta i a partir de una función concreta, no van a entender nada. ¿Estamos? Es importantísimo esto, importantísimo. Entonces, si mi función es x cuadrado, entonces el incremento de la función va a ser x más delta x cuadrado menos x cuadrado. Bárbaro. ¿Y ahora qué hacemos? Dividimos por delta x, es decir, este delta y lo divido en delta x y esto lo divido en delta x. ¿Mm? Acá hay una chica que está preguntando lo del parcial. No, no es la semana que viene, es la otra. ¿Sí, no? Sí, esta no, sino la siguiente. O sea, no el sábado que viene, el otro. El 20, Sí, ¿no? Claro, estamos hablando de el sábado inmediato anterior al día de la primavera. ¿Quedó claro, no? 20 cae, creo. ¿Eh? Creo que cae 20. Bien, creo que cae 20. Bueno, vayamos calculando bien. Bien, no tengamos certeza, por favor. Me parece que sí, es 20. Profe, Bueno, sí. una pregunta. El tema de los cuestionarios, ¿tienen como fechas del cuatrimestre anterior como que no se han actualizado, no se puede hacerlo? Como, dice que se cerró, ponerle en junio y no se los puede volver a hacer. No, ya los abro, no se preocupen. Ah, No bueno, se preocupen porque van a tener tiempo de resolver los cuestionarios, ¿sí? Está bien que me digas, ¿sí? Porque por ahí nos hemos olvidado de setearlos. Pasa que hubo un problema con el aula virtual, pasaron cositas y tuvimos que hacer un restore. Y en ese restore seguramente se plancharon algunas fechas. ¿M? Así que bueno, quédense tranquilos que van a poder responder todo. Bueno, sigamos con esto. Entonces, ¿yo qué hice? Dividí por delta x. Ahora bien, fíjense acá arriba qué es lo que ocurre con Profesor, esto, disculpe. ¿sí? ¿Qué Yo tal? acá, Buen ¿qué día. tengo? Me quedó una duda, profesor.
Sí, En la parte anterior es cuando aparece el cuadrado, ahí en delta I. Es reemplazando la función cuadrática. claro, exacto. Esto es la implementación del incremento de la función con la función x cuadrado. Profe, ¿qué quiere decir MAM ahí en Miembro, miembro. azul? Ahí va. Gracias. ¿Ah? Bien, entonces, si yo acá tengo x más delta x cuadrado, ¿qué es esto desde el punto de vista algebraico? Una distancia. No, Cuadrado de algebraico. un binomio. Cuadrado de un binomio. Bien, el cuadrado de un binomio. Por lo tanto, acá arriba me queda x cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Vamos bien? Y de acá, este se cancela con este y queda solamente esto. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Con lo cual, ¿qué va a pasar acá? Yo acá voy a tener, si yo tomo el límite para cuando delta x tiende a 0, ¿sí? Me va a quedar el límite de 2x más delta x. ¿Por qué? 2x más delta x. Fíjense que este delta x se simplifica con este, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Bien. Y este delta x que está elevado al cuadrado también se puede simplificar con este. Es decir, si yo hago delta x factor común de 2x por delta x más, perdón, delta x factor común de 2x más delta x sobre delta x, se simplifican esos factores. Entonces, en el numerador de esta expresión me queda únicamente 2x más delta x. Y si delta x tiende a 0, me queda 2x. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de la función x al cuadrado es 2x. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo a esta función derivada la evalúo en el punto 1, que es el punto que yo quiero conocer la velocidad instantánea, 2 por 1 me da 2. Y el arco tangente de 2 es 63 grados. Y si yo acá vengo al principio, si esta recta secante ahora es tangente a este punto, es lógico que el ángulo de esa recta tangente sea menor o mayor que este 76, que es el que tiene la recta secante. Menor. Menor, muy bien, menor. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos, esto lo van a tener que masticar bastante, ¿sí? Pero acá tenemos un ejemplo claro de cómo logramos extraer la fórmula o la derivada primera de una función partiendo de la definición de derivada. Entonces, la función es x al cuadrado, le aplicamos la función de derivada, el concepto de derivada, y llegamos a la función 2x. 2x, ¿qué es? Es la derivada de la función x al cuadrado. Che, pero entonces, ¿qué es una derivada? Es otra función que está vinculada a la primera, pero está derivada. Es la derivada. Y como una función, es susceptible de ser valuada. ¿En qué punto? En el punto en que a mí me interesa saber cuál es la velocidad instantánea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede repetir eso que dijo por último? Sí, cómo no. Mi función es x al cuadrado.
A la función x al cuadrado yo le apliqué la definición de derivada. Es decir, la incrementé, la dividí por delta x y tomé límite. El resultado de eso es 2x. Es decir, 2x es la derivada de la función x al cuadrado. Ahora, son funciones las dos. Nada más que una está vinculada a la otra. Es decir, 2x está vinculado a x al cuadrado, pero porque es la derivada de la función x al cuadrado. Pero no deja de ser una función que se puede evaluar. En este caso, ¿en qué punto la evaluamos? En 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el punto que me interesa a mí conocer la velocidad instantánea de la función. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la función x al cuadrado en el punto 1 tiene como derivada numérica 2. Es como el velocímetro. ¿A cuánto va a 2 por hora? Ahí en ese punto. Obviamente, cuando la función aumenta, yo evalúo la función 2x en el punto que se me dé la gana y me va a dar como resultado el crecimiento instantáneo de la función en ese otro punto. Por ejemplo, en 4, ¿sí? Si la función es 2x, la derivada, entonces 2 por 4 es 8. ¿Dónde crece más la función? ¿Dónde crece más rápido? ¿En 1 o en 4? En 4. En 4. ¿Estamos de acuerdo? En 4 crece más rápido. ¿Sí? Fíjense que en 2, vamos a hacer acá, vamos a volvernos un poquito, ¿sí? Fíjate que acá, en 1, la tangente sería así. Supongamos en 4, que no sería acá, sería un poco más allá, porque esto correspondería al 3, ¿sí? ¿Cómo sería la tangente? Tiene esta pendiente. ¿Está bien? Tiene una pendiente mayor. Entonces crece más rápido ahí en 4 que en 1. ¿Estamos? Ahora lo que vamos a ver es un corolario de lo anterior, que es la interpretación geométrica. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de una función en un punto? A la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica al punto de la curva y el eje positivo de las abscisas. ¿Sí? Y el sentido positivo del eje de abscisas. Entonces, cuando yo quiera, yo tengo una función cualquiera, supongamos, ¿sí? Yo tengo el gráfico de una función cualquiera. No tengo ni idea cuál es la función. No sé si es x cuadrado, no sé si es x al cubo, no sé si es raíz del logaritmo, no me importa. Ahora, yo tengo la función dibujada en el gráfico y quiero conocer el crecimiento instantáneo en un punto determinado. ¿Qué tengo que hacer? Derivar. No, ¿qué voy a derivar si no conozco la función? Vuelvo a repetir esto, porque yo no les voy a tomar, no les voy a pedir que me digan cuál es la interpretación geométrica. No, yo te voy a dar una función dibujadita y te voy a dar un punto y quiero que vos me respondas cuánto vale la derivada ahí en ese punto dibujado. ¿Vos qué vas a hacer? Vas a recordar lo que dice la interpretación geométrica, que dice esto: la derivada de una función en un punto es igual a la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica al punto de la curva y el sentido positivo del eje de abscisas. Entonces, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué hacemos? Esto lo voy a tomar, ¿eh? Se los estoy advirtiendo ahora, 2 semanas antes, se lo voy a tomar. ¿Qué tienen que hacer?
¿Tienen el dibujito? ¿Tienen el dibujito? ¿Tienen el punto? A ver, ¿qué Dibujar una hacen? recta. Muy bien, dibujan una recta. ¿Una recta cómo y sobre quién? Tangente. Una recta tangente. ¿A qué punto? Al punto que queremos saber el... Al punto que queremos saber, lógicamente. Muy bien, perfecto. ¿Qué hago ahora con esa recta tangente? Ahí tengo la recta tangente. Arco tangente. ¿De qué ángulo? Si no, ¿sabes el ángulo? ¿Cómo haces para saber el ángulo de la tangente esa respecto al eje X? Con el punto. ¿No? ¿Cómo medís un ángulo? ¿Con qué instrumento medís el ángulo? ¿Un transporte? ¿Eh? Vuelvan a Con un, la tra- primaria. ¿Con qué instrumento medimos un ángulo? con un transportador. Claro, con un transportador. Agarro el transportador, miro el ángulo, lo mido y ahí tengo el ángulo. Muy bien. ¿Y ahora qué hago con ese ángulo? Que ya lo medí. Valor en la función tangente. En la función. Perfecto, ahí está. ¿Se dan cuenta? Tan simple como eso. Les doy el dibujito de la función, les digo el punto. Hacen una recta tangente al punto. Miden el ángulo de la recta con el transportador y le sacuden la tangente trigonométrica de ese ángulo. Ya está. Ahí tienen la velocidad instantánea de la función, de esa función en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Esta definición no se las voy a tomar. Voy a hacer que la apliquen, que la ejecuten. ¿Estamos? Sí, Sí. profe. Sí. Bien. Pregunto ahora, porque yo puedo hacer, tengo todo el derecho del mundo a hacer una pregunta tramposa. ¿Qué sucede si el punto no pertenece al dominio de la función? ¿Es derivable la función o no es derivable? En un punto No. vacío, por ejemplo. No. No, muy bien. Entonces, si yo les dibujo una función con puntos vacíos y les digo, che, calculame la derivada en ese punto vacío, ¿ustedes qué me van a responder? La función no es derivable en ese punto. Claro, la función no es derivable que me estás pidiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces piensen muy bien sobre la consigna, lean bien las consignas, porque puede haber alguna capciosidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, miren esto. Ahora vamos a ver algunas funcioncitas para que veamos las derivadas de algunas funciones tomando como punto de partida el concepto de derivada y algunas cosas. Si yo tengo una constante, ¿sí? Supongamos y igual a 3. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? 3. Sin duda. Si x vale 8, ¿cuánto vale y? 3. 3. Si x vale 200, ¿cuánto vale y? 3. Perfecto. ¿Cuánto es mi delta y? Entre, no sé, entre 200 y 300. 0. 0. Perfecto, es 0. Con lo cual, cuando yo tomo este límite, este 0 que está acá, ¿es 0 o un valor que tiende a 0? 0. 0. Es 0. Y punto, es 0. Entonces, 0 dividido algo que tiende a 0, pero que no es 0, ¿lo puedo dividir?
Sí. 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 ¿Por qué? Porque es igual a cero. No es algo que tiende a cero. Si vos me decís que delta I tiende a cero y delta X tiende a cero, bueno, eso es otra cosa. Pero en este caso, este delta I es cero real. Entonces, la derivada de una constante, ¿cuánto es? Cero. Cero. ¿Crece la función en una constante? No. No, ¿qué va a crecer? Si es lo mismo la función en una abscisa negativa o positiva, o cero, o no sé cuánto. ¿Estamos? Entonces, la derivada de una constante, ¿cuánto vale? Cero. Siempre. Díganme una cosa, y ya de paso nos vamos adelantando para temas que van después del parcial. Imaginemos un punto máximo o un punto mínimo de una función. ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada en un máximo o un mínimo? Cero. Cero, ¿Por qué? Muy bien. porque es el punto máximo y mínimo de la función. Porque no crece Porque ni la, decrece en ese punto. porque la Es una buena tangente observación, no pero tiene ángulo cero. ahí está. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que está bien fundamentada. Lo otro del crecimiento y no crecimiento también. Pero yo les pregunto, desde el punto de vista de la derivada, de la interpretación geométrica, ¿sí? ¿Cuánto vale la derivada de la función en un máximo o un mínimo? Cero. ¿Por qué? Porque si yo hago en un máximo o un mínimo, le clavo una tangente trigonométrica, geométrica a ese punto, esa tangente forma un ángulo de 0 grados respecto al eje X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Supongamos ahora la función y igual a X. Entonces yo les digo, si la función vale 1, ¿cuánto vale y? 1. Uno. No. Bien. Si la función vale 2, ¿cuánto vale y? 1. Dos. ¿Quién dijo 1? 2. Bien. Si la variable independiente vale 3, ¿cuánto vale la función? 3. Tres. Bien. ¿Cuánto vale entonces el delta y el cambio de la función entre 4 y 3, por ejemplo? Uno. Uno. 1. ¿Y entre 100 y 99? Uno. 1. Entonces, cuando la función es y igual a x, el delta y siempre es igual al delta x. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando yo tomo límite, acá, cuando yo tomo límite para cuando delta x tiende a 0, delta y delta y sobre delta x, pero delta y es igual al delta x, esto se simplifica y me queda límite para cuando delta x tiende a 0 ¿de qué valor? Si yo Delta X simplifico por delta delta X x y este delta x, ¿qué me queda? 1. 1. Díganme por qué el límite para cuando delta x tiende a 0 de 1 vale 1. Porque es 1 sobre 1. Porque es el límite de una constante. Ahí está, esa es la Claro. respuesta. ¿Por qué el límite de una constante? El límite de una constante es la constante misma. No se confundan con la derivada de una constante. El límite de una constante es la constante. Ahora, la derivada de una constante es 0. Guarda. ¿Vamos bien? Sí. Y Bien. Ahora, fíjense que vamos a ver cómo se demuestra que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Ahora nos estamos subiendo un poquito más al escalón. ¿Sí? Entonces, yo tengo k por f de x. Y quiero demostrar que la derivada de y es k por la derivada de f de x. ¿Sí quién levantó la mano recién?
Bueno, el que quiera hablar, levante la mano. Bueno, entonces, vamos a aplicar la definición de derivada. ¿Eso implicaba qué cosa? Incrementar la función, dividir en delta x, tomar límite. Bueno, entonces el delta sería, si yo tengo k por f, entonces mi delta y es k por f de x más delta x menos k por f de x. Trabajo con esto. Saco factor común k. Entonces me queda k factor de f de x más delta x menos f de x. Ahora divido en delta x y finalmente tomo límite. Acá, cuando yo tomo límite para cuando delta x tiende a 0 de k por f de x más delta x menos f de x, saco esta k que es constante. ¿Por qué puedo sacar, por qué lo puedo hacer esto? Por la propiedad del Porque es límite. el límite de una constante. Bien, por propiedad de límite. Yo puedo agarrar, si yo tengo un límite de una constante por una función, ¿a qué eso es igual? A la constante por el límite de la función. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Saco esta constante y la multiplico por el límite. Para cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x, ¿y esto a qué es igual? Por definición, ¿El cociente incremental? no, este es el cociente incremental, pero yo estoy diciendo límite del cociente incremental. ¿A qué era igual el límite del cociente incremental? A la derivada de una función. A la derivada de la función en un punto. Entonces, me queda así. Límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, es decir, esto que yo he venido acarreando desde el primero, es igual a k por f' de x. ¿Estamos? Ahora vamos a ver la derivada de la suma. Si yo tengo una suma de funciones, entonces la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Hacemos lo mismo. Incrementamos la función, dividimos en delta x, tomamos el límite. Entonces yo tengo y igual a g más h. Entonces, delta i, ¿a qué va a ser igual? A g de x más delta x menos g de x más, es decir, delta g más delta h. Esto se puede llamar delta g y esto es delta h. Vayan tomando nota. Entonces, g de x más delta x menos g de x más h de x más delta x menos h de x. ¿Hasta ahí vamos? O sea, es el delta de las sumas, de la suma de las dos funciones. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Ahora qué hago? Divido en delta x. Si yo agarro y digo delta y sobre delta x, todo esto lo divido en delta x. Pero como acá tengo una suma, yo lo puedo distribuir. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Acá, incrementé la función, dividí en delta x y ahora tomo límite. Entonces digo límite. Para cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, es igual al límite para cuando delta x tiende a 0 de esto más esto. Por propiedad de límite, el límite de una suma que es igual A la suma de los límites. a la suma de los límites. Entonces, este límite me queda límite para cuando delta x tiende a 0 de delta g sobre delta x más límite para cuando delta x tiende a 0 de delta h sobre delta x. Entonces, esto, por definición, ¿a qué es igual?
a la derivada de g. Más esto, a que es igual a la derivada de h. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno. Ahora viene algo un poquito más complicado. ¿Qué pasa si yo tengo la derivada de un producto de funciones? No me vayan a decir la derivada de un producto es el producto de las derivadas. No. La derivada de un producto de funciones es igual. Si yo tengo dos funciones que se multiplican entre sí, la derivada es la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo factor. Esa es igual a la derivada del producto de funciones. ¿Y por qué? Por esto. Y ahí es donde yo le dije, ahora se complica un poco. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a jugar con algunas expresiones válidas para poder demostrar que la derivada de un producto es lo que dijimos recién. Entonces, ¿cómo incremento un producto de funciones? Yo tengo la función u y tengo la función b, ambas funciones de x. Entonces, bueno, le voy a aplicar acá la definición de derivada. Para eso tengo que incrementar la función, después dividir en delta x y tomar límite. Pero en este caso no es tan sencillo. ¿Sí? Porque voy a tener que trabajar un poco bastante con el delta i como para poder trabajar esos límites. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué hago acá? Cuando yo incremento la función, digo, esto es u por b, porque ahora la función es u por b. Entonces digo, u por b, valuado en x más delta x, menos u por b de x. Ese sería el delta de la multiplicación de funciones. ¿Hasta ahí vamos? Es importante que entiendan esta partecita. Es la parte más importante. Después todo lo que hago acá se entiende. Ahora, esto es importante. Cuando yo hago el delta de un producto, es el producto entre u y b valuado en x más delta x, menos el producto entre u y b valuado en el punto original. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Vamos bien. ¿Ahora qué hago? ¿Y qué sé yo? Acá dice resto y sumo u de x por b de x más delta x. Bueno, está bien, dale, lo hagamos. Entonces, tomo u de x por b de x más delta x más u de x por b de x más delta x. Lo pongo en colores porque después se hacen cosas con esas expresiones. Entonces, después de restar y sumar, saco factor común b de x más delta x. Entonces a mí me queda, tengo b de x más delta x acá, tengo b de x más delta x acá, y cuando saco factor común acá y acá, me queda b de x más delta x es factor común ¿de quién? De u de x más delta x menos u de x. ¿Ok? Este menos se queda acá. Y acá, esto lo dejo como está. Como primer paso. En el segundo paso, esto lo dejo como está. Y acá saco factor común u de x, es decir, u de x, factor común de v más v de x más delta x. ¿Está bien?
Ahora, ¿qué es lo que cambia acá? Acá agarré este signo, lo puse acá, entonces esto quedó en más. O sea, saco factor común el signo, este. ¿De acuerdo? Con lo cual, fíjense cómo me va quedando esto. Después de sacar factor común, b de x más delta de x, sacar factor común, u de x, y jugar con este signo, hacer este intercambio de signo, miren lo que está pasando acá. Yo tengo una suma acá. Acá tengo b de x más delta de x, u de x más delta de x menos u, b de x más delta de x menos b, y acá tengo u. Entonces, yo eso lo fui acomodando para hacer lo siguiente. Ahora, divido en delta x y acomodo las cuestiones. Fíjense que acá me queda u de x más delta x menos u de x sobre delta x. Y acá me queda b de x más delta x menos b de x sobre delta x. Entonces, cuando yo tomo límite, ahora en todos los términos y todos los miembros, digo, límite para cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, acá me queda lo siguiente. Este límite, ¿cómo me queda? Si delta x tiende a 0, además, fíjense, yo tengo el límite de un producto entre b de x más delta x y el cociente entre delta u sobre delta x. Este límite, ¿quién es? Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x. ¿Quién es? La derivada de u. Muy bien, acá está, la derivada de u. Vamos acá. Límite para cuando delta x tiende a 0 de b de x más delta x. ¿Qué me queda? B de X. B. B de x, acá está. Vamos acá. Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta b sobre delta x. ¿Dónde está? ¿Quién es? Derivada de B. La derivada de b. Límite para cuando delta x tiende a 0 de u. ¿Quién va a ser? U. U. Porque acá, guarda con esto, porque ¿quién es en este contexto? ¿Quién es la variable independiente? ¿Quién toma el rol de variable independiente? B. No. En todo el contexto. Mira toda la filmina. Toda la filmina. Y cuando tomas límite, ¿quién tiende a 0? X. No, X no. Delta X. Delta X es la que tiende a 0. Por lo tanto, en este contexto, el que toma el rol de variable independiente, ¿quién será? Delta X. Delta X. No hay duda de eso. Delta X. Por lo tanto, en este contexto, si delta X es el que toma el rol de variable independiente, todo el otro es constante. No me importa. Desde el punto de vista conceptual. Entonces, acá, si delta x tiende a 0, el valor del límite es b de x, por eso es b. Y en este contexto, si delta x tiende a 0, en el límite de u de x, no me importa, es u de x, es u. ¿Estamos? Porque u de x está tomando rol de constante acá. Entonces no hay operación de paso al límite que tomar en u de x. Acá sí tengo operación de paso al límite, pero acá no. ¿Se entendió? Estamos aplicando el concepto de límite para demostrar las derivadas, las reglas de derivación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
La vamos a complicar un poco más. Cuando yo tengo un cociente de funciones, entonces la derivada del cociente de funciones es igual a la relación entre la diferencia entre la derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar y menos la derivada del denominador multiplicado por el numerador sin derivar, todo eso dividido el denominador al cuadrado. Y guarda con esto, es el denominador al cuadrado, no es la derivada del denominador al cuadrado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esa es la fórmula de la derivada de un cociente de funciones. Bueno, entonces vamos a aplicar la definición de derivada. Entonces el delta I para U sobre B sería el cociente entre, o sea, U sobre B valuado en X más delta X menos el cociente entre U y B valuado en X. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, para simplificar todo esto, acá vamos a poner, esto es U sobre B, y acá vamos a poner U más delta U y B más delta B. Por lo tanto, si yo tengo U más delta U menos, o sea, U más delta U sobre B más delta B menos U sobre B, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto? Hagamos Una análisis diferencia de aritmético. funciones. ¿Cómo? El incremento de la función menos el otro sin incrementar. No, desde el punto de vista aritmético, ¿qué tengo acá? Una resta de cocientes. ¡Claro! Tengo una resta de fracciones, tengo. O sea, a ver, vamos de nuevo. Esto es U sobre B valuado en X más delta X. Que es lo mismo que decir U sobre U más delta U sobre B más delta B. Es decir, ¿qué es esto? ¿Sí? A ver, volvamos al principio. ¿Sí? ¿Qué es U sobre B de X más delta X? Este puntito que está acá. ¿Qué es U? Este puntito que está acá. ¿Qué hay entre esto y esto? Delta U. Claro, delta U. Por lo tanto, decir esto, es decir, es lo mismo que decir esto más esto. O sea, esto que está acá es esto más la distancia. Por eso yo acá pongo U más delta U. ¿Se entiende? Por eso Sí, yo profe. reemplazo esta expresión, yo la reemplazo por U más delta U sobre B más delta B. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, sí. Bueno, yo esto lo reemplazo así para que quede más en términos de, porque si no es un despelote de mostrar esto, entonces yo acá lo que hice fue hablar en V delta U delta B. Chao, ya está. O sea, no voy a poner U de X, no.
Pero tiene que quedar claro por qué esto se reemplaza por esto. ¿Sí? ¿Esto qué es? La función incrementada. Estoy acá. U sobre B. Estoy acá. Yo reemplazo esto ¿por quién? Por U más delta U. Es decir, esto más el delta. ¿Estamos de acuerdo? Quedamos de acuerdo con esto, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, habiendo entendido dos cosas principales de esto. Primero, conocer cómo es el delta de un cociente. Es decir, U sobre B valuado en esto, menos U sobre B valuado en el punto original. Y después, cómo se traduce este cambio entre esto y esto. Entonces, esas dos cosas tienen que quedar clarísimas. Estamos hablando de un cociente, ¿no? Está clarito que es para el cociente. Bueno, entonces, una vez aclarado esto, acá yo qué tengo desde el punto de vista aritmético, Una resta de cocientes. una resta de fracciones. Muy bien. Cuando yo tengo una resta de funciones, entonces resto. ¿Cómo resto fracciones? Saco como un denominador, es decir, b más delta b multiplicado por b. Acá está. Entonces digo, b más delta b multiplicado por b dividido b más delta b, ¿cuánto es? B. B por u más delta u, acá lo tengo. Menos b más delta b multiplicado por b dividido b, ¿cuánto es? B es más delta B. Por u, acá lo tengo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Perfecto. Excelente. Entonces, ¿yo qué hago acá? Entro a distribuir como loco. Digo, b por u más b delta u menos u por b más u por delta b. O sea, distribuyo el numerador. ¿Y después qué hago? Y bueno, b por u, a ver, acá tengo b por u que está en positivo y b por u que está en negativo, fuera. O sea, tengo b delta u menos u delta b, acá. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y ahora qué hago? Distribuyo el denominador. Es decir, agarro esto y digo b por b, b cuadrado más delta b por b. Y ahora sí, divido por delta x. Ahora, ¿divido así nomás? No, divido lo que me conviene. Porque yo tengo que dejar todo en términos de, si yo tengo u sobre b y estoy jugando con la definición de derivada, yo necesito que mis deltas de cada una de las funciones quede dividido en delta x. Entonces, cuando yo divido en delta x, y acá tengo producto y producto, es lo mismo que este delta x que está acá. Si yo lo divido en todo, es lo mismo que poner delta u sobre delta x acá y delta b sobre delta x acá. ¿Estamos de acuerdo? Por eso esto, cuando yo divido en delta x, obviamente este delta x lo pongo acá, pero lo que corresponde al segundo miembro, por distribución, lo pongo acá y lo pongo acá. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Tomo límite. Tomo límite. Y acá. Vamos a empezar. Cuando yo tomo límite, acá yo ya agarro y hago toda la parte algebraica del límite y aplico instantáneamente
en todos lados la propiedad de los límites. Entonces, yo acá tenía v por delta u sobre x, entonces el límite de un producto es el producto del límite. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Acá pasa lo mismo y acá es el límite de la suma. Bien, analicemos cada uno de los elementos. Si yo digo límite para cuando delta x tiende a 0 de b, ¿a qué va a ser igual? A ver. A ver, A acá ver. está. Acá está. Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x, ¿quién es? La derivada Derivada de de u. u. Ahí está, la derivada de u. Acá está. Menos. Límite para cuando delta x tiende a 0 de u, ¿quién es? U. Acá está. Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta b sobre delta x, ¿quién es? La derivada de b. Acá está la derivada de b. Y por otro lado me queda más. Acá. Límite para cuando delta x tiende a 0 de b cuadrado. ¿Quién es? B cuadrado. B cuadrado. Y acá viene la parte importante. Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta b por delta x, eso me da 0. ¿Por qué? Porque cuando delta x tiende a 0, delta b también tiende a 0. Y eso lo vieron en el gráfico original, ¿sí? Fíjense, yo ahora se los voy a mostrar de nuevo. ¿Se ve? Sí. ¿Se Sí. ve? Fíjense, cuando delta x tiende a 0, ¿a cuánto tiende delta y? También a 0. Claro. O sea, una cosa es que delta y, ¿sí?, sea igual al diferencial, ¿cierto? Pero ese es otro tema. Acá lo que importa es, cuando delta x tiende a 0, el delta y también tiende a 0. Entonces acá, como v es f de x, si el delta x tiende a 0, entonces el delta b también va a tender a 0. Por lo tanto, acá me va a quedar 0 por b, 0. ¿De acuerdo? Y con esto demostramos la derivada del cociente de funciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. Ahora simplemente les voy a hacer un repaso rápido del resto de las demostraciones. Vuelvo a insistir en esto. No les voy a tomar demostraciones, pero sí puedo hacerles preguntas sobre alguna herramienta que se usó adentro de una demostración de derivada. Entonces, ¿y por qué hago esto? Y porque tienen que estudiarse las demostraciones, las derivadas de alguna forma. Pero no se los voy a tomar, les voy a preguntar cosas muy estratégicas. Por ejemplo, miren esto. Esta es la derivada de x a la n, no es x cuadrado, x al cubo, eso es fácil. Ahora, cuando yo digo x a la n, es otra cosa. Entonces, mi delta i es el desarrollo de lo que nosotros denominamos el binomio de Newton. Y el binomio de Newton, para a más b a la n, es lo que ustedes ven acá. Por lo tanto, mi delta i es igual a todo eso que ven allá ustedes. Por lo tanto, eso me va a quedar así. Cuando divido en delta x va a pasar esto. Y cuando tome límite,
Miren lo que pasa. Este delta X se va con este se va con este se va con este se va con este se va con este. ¿Sí? Cuando delta X tiende a 0, fíjense que todos los delta X de los denominadores se van. Esto es una suma. Entonces, si acá hay todos, en cada uno de los términos, hay siempre un factor delta X y delta X tiende a 0, y acá abajo no quedan delta X, ¿a cuánto va a valer, a cuánto va a tender cada uno de todos los términos? Sé que los... ¿Cero? Bien, 0. Sé que los estoy matando con esto. ¿Estamos? Pero acá lo que importa no es, vuelvo a insistir en esto, no les voy a tomar demostraciones, ustedes no lo van a tener que escribir, pero yo necesito que ustedes simplemente razonen lo siguiente. Si yo tengo la aplicación del binomio de Newton y después de la aplicación del binomio de Newton me queda un factor delta X en todos los términos, en los numeradores, pero no tengo ningún delta X en los denominadores. Y si los numeradores son todos factores y un delta X tiende a 0, 0 sobre cualquier cosa me va a dar 0, entonces todos los términos, ¿cuánto van a valer? ¿Cuánto? 0, profe. 0. 0. Chau, 0, excepto el primero. Fíjense, porque el primero es el que originalmente, antes de aplicar el binomio de Newton, tiene un solo delta X. Entonces, cuando delta X este se simplifica con este, entonces el límite para cuando delta X tiende a 0 de todo esto, ¿qué me va a dar? Este se va, es 0, 0, 0, 0. Todos los otros se van, son 0, menos este. Me queda n por x a la n menos 1. Es decir, que la derivada de x a la n es igual a n multiplicado por x a la n menos 1. Por eso la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Se entiende? Lo que pasa es que ahora nosotros aplicamos x a la n y nosotros al principio, para empezar a calentar motores, pusimos x al cuadrado y le hicimos la aplicación, la definición de derivada. ¿De acuerdo? Bueno, las próximas se las dejo a ustedes. Están todas acá, ¿sí? Lo que yo necesito que hagan es que se vayan fijando de que cada demostración de definición de derivada tiene su condimentito particular. Por ejemplo, esta es la derivada de a a la x. Después de todo ese despelote, fíjense lo que va quedando acá. Miren esto. ¿Qué es esto? Vean bien, Notable. límite para cuando t tiende a 0 de logaritmo natural de t más 1 sobre 1 sobre t. ¿Qué puedo hacer acá? Simplificar. No. Sacar 1 sobre t. Bajar No. El número E. Claro, ahí está, pero guarda. El límite para cuando t tiende a 0 de t más 1 sobre 1 sobre t es e. Pero yo tengo el límite del logaritmo de esto. ¿Qué hago antes? y el logaritmo del límite. ¡Claro! ¡Más va!
El límite del logaritmo del límite. Entonces ahora sí, límite para cuando t tiende a 0 del logaritmo de t más 1 elevado a la 1 sobre t, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? El logaritmo de E. Logaritmo natural de e, ¿cuánto vale? Esto. ¿Cuánto vale? 1 puede ser. Sí, señor. Ahí queda. ¿Qué usé entonces, además de un montón de cosas que hice cuando yo apliqué el delta, hice un cambio de variable de x a t, qué sé yo, no me importa eso. Ahora, ¿qué herramienta relevante utilicé para afrontar la derivada de a a la x? Las Es propiedades de decir, los la límites. función. ¿Cómo? Las propiedades de los límites. Además de las propiedades de los límites, ¿qué tipo de límite usé? El límite. Límite notable. Claro, el límite notable. ¿Se entiende entonces? O sea, no por nada les dimos límite notable. No, se usa acá. ¿Estamos? Entonces, sí les puedo preguntar, che, ¿cuál es la herramienta relevante que yo uso para demostrar la función de la derivada de la función exponencial? En alguna parte de la demostración. ¿Qué me van a responder? Límite notable. Claro, el límite notable. Chau. No les pienso, de nuevo, no les voy a tomar demostraciones. Les voy a hacer preguntas estratégicas. Fíjense qué pasa acá. Acá pasa lo mismo, mira cómo va pintando, mira cómo va pintando la demostración del logaritmo, de la función logaritmo. Mira. ¿Sí? Mira, ahí quedó pintadito también el límite notable. ¿O no? Sí. Y ahora miren esta. Límite. Delta x tiende a 0. Del seno de x sobre x. ¿Cuánto vale esto? 1. 1. Otro límite notable. Por lo tanto, acá, cuando estamos hablando de la derivada del seno, entonces acá, ¿cómo llego a esto? No sé, véanlo ustedes, pero yo acá digo, límite para cuando delta x tiende a 0 de coseno de x más delta x sobre 2. Si delta x tiende a 0, 0 sobre 2, ¿cuánto es? 0. 0. 0. ¿Qué me queda acá? Entonces, Coseno de x. coseno de x por 1. Entonces la derivada del seno es el coseno. Ya está. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bien. Sí, sí. Por hoy, basta. Lean, por favor, las demostraciones de las derivadas con el único objetivo de responder preguntas simplemente estratégicas en cuanto a ver, ¿con qué herramienta hiciste esto? ¿Qué se usó acá? ¿Qué concepto relevante usaste acá? No me digan operaciones algebraicas, porque se hacen operaciones algebraicas, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de derivada, de la función exponencial, de la función logarítmica, hablamos de límite notable del tipo neperiano. Y cuando estamos hablando de la derivada del seno, estamos usando límite notable, pero el trigonométrico. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden el resto de los conceptos. ¿Sí? Bueno, en 20 minutos tienen clase con Lazarte, así que los dejo. Vayan a respirar un poco, que el día esté lindo y que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos, Gracias, profe. Nos vemos el profe. sábado que viene. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe, de nuevo. Hasta luego, profesor. profe.